Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Afuera Adentro. Soy Jorge Caraballo. Acabo de regresar de un retiro espiritual de una semana, un retiro al lado del mar, en el norte de Colombia, como a 1 hora y media de Santa Marta, al lado de la playa, delicioso, terapéutico, en el que hubo meditación y yoga, sí, pero sobre todo el trabajo con una planta hermosa. Ya les contaré toda la historia. Entrevisté a Pío. Pío es el terapeuta slash chamán peruano que guía ese espacio y estoy preparando ese episodio, viene pronto. Pero lo cuento porque esta semana, la semana pasada debía haber publicado episodio, no lo hice porque estaba por allá, en la mitad de la nada, en un hotel en el que, bueno, no la mitad de la nada, pero es un hotel en el que no hay electricidad y en el que, pues nada, estaba en pleno viaje, un viaje que fue muy sanador, muy bonito, me recargó mucho, aprendí mucho de mí, de la manera en la que los dolores, los traumas, las tristezas empiezan a fragmentarlo a uno y hacen que la energía no fluya. Y cómo se puede hacer para que se rearmonice el sistema. Fue muy bello, muy, muy bello. Pero bueno, pronto, pronto viene ese episodio. Hoy converso con Heidi Halk. Heidi es diseñadora experimental y es una de las líderes en Latinoamérica de biomateriales, de materiales bioinspirados. Es una diseñadora que lleva pensando por muchos años la forma en la que se puede transformar nuestros sistemas de producción si nos basamos en materiales que son orgánicos, que vienen de la tierra, que no son basados en petróleo, sino que están vivos. Heidi, entre otras cosas, está trabajando en un material que surge de la relación entre el micelio del hongo, de un hongo, y el acerrín. El micelio se come ese acerrín y lo que queda es una pasta, es un material que podría reemplazar a gran escala el icopor. Es una conversación en la que aprendí muchísimo sobre eso, sobre qué implica empezar a cuestionar este modelo productivo, sobre todo desde los materiales, y también sobre ella, sobre su forma de experimentar, sobre su mindset, su mentalidad, su manera de relacionarse con el fracaso, sobre esa obstinación por encontrar maneras en la que los materiales respondan y también enseñen. Fue maravilloso, me encantó conversar con Heidi y espero que esta conversación sea también inspiradora para ustedes. Para mí lo fue mucho. Entonces, gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por la paciencia, porque este episodio tomó un poquito más en publicarse, pero aquí estoy recargado, con ganas de continuar esto, con ganas de mantener esta conversación alrededor de la creatividad en Latinoamérica. Gracias por escuchar. Con ustedes, Heidi Halk. Heidi, bienvenida Fuera Adentro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Acá en Buenos Aires con un poquito de frío. De frío y de gripa. De frío y un poquito de gripa, sí. Ya yendo, igual, por suerte. Gracias, gracias por sacar el rato. ¿Estás dónde? ¿En tu estudio? ¿O tu estudio es tu casa? ¿En el laboratorio? Mi estudio, mi casa, mi laboratorio, entre comillas, es todo acá. Este lío donde me ves es donde trabajo y un poquito más allá vivo. Ay, está genial porque veo como, no sé si veo básculas, veo plantas, veo post-its, veo recortes, libros. Impresora 3D. Ah, qué chévere, qué chévere. Heidi, pues nada, quiero conocerte. He estado leyendo, escuchando mucho sobre ti y nada, me emociona mucho esta conversación porque como que está muy claro que tienes una pasión de hace muchos años por los materiales y, y que conversemos alrededor de eso, alrededor de qué es lo que haces y por qué haces lo que haces. Entonces, primero quiero preguntarte cómo te presentas tú, o sea, cuando tú conoces a alguien y te preguntan qué haces, que es una pregunta a veces un poco molesta porque es como hago muchas cosas, pero si describieras tu oficio, ¿cómo lo describes? Ahora, ahora no, hace unos años me inventé un título que no es tan inventado, o sea, porque no es algo que está vinculado con lo que estudié, que me presento como diseñadora experimental.
Con Ujú. lo cual, eso hace que el que quiere saber más pregunta y el que no hace como, bueno, ok, ¿qué es eso? Gracias. Claro, Eh, te pasa mucho que no te preguntan nada más, es como, uy, no me voy a meter por ahí. y a veces sí, porque es como, ni idea, o sea, como, porque en general creo que lo que pasa, no sé, cuando yo estudié diseño industrial, entonces siempre decías diseñadora industrial. Y ya hay como un imaginario colectivo del diseño industrial que de pronto tiene que ver con electrodomésticos o cosas así, que es muy lejano a lo que yo hago. Yo estoy como mucho más cercana a los procesos artesanales, cuestiones que tienen que ver con, nada, como el material en el centro. Entonces, en un momento me empezó a incomodar mucho eso del diseño industrial, como una cuestión muy inmediata, como, y eran todas cosas que no resonaban con lo que yo hacía o lo que quería hacer. Sí, porque lo hago, no es que no lo hago. Entonces, en un momento dije, bueno, no. Tengo que cambiar esto para que no haya, es como que había como un choque entre lo que yo decía y después lo que por ahí veían en mi página o las cosas que tenía. Entonces Claro. era O como, sea, entre el diseñadora industrial. estereotipo y tu propia obra, tu trabajo. Claro. Entonces soy diseñadora industrial, listo, tipo, bueno, industrial. Mucha gente además pensando que es ingeniería industrial, entonces en esa mezcla. Y después de pronto entraban a mi página y veían una pieza de cerámica con cristal que estaba rota, porque es así la pieza. Y que estaba en una galería. Entonces era como, ya ahora creo que esas divisiones están un poquito más difusas y es un poco más claro. Entonces dije, bueno, soy diseñadora experimental, me sienta muy bien, me siento cómoda porque es muy ambiguo. Entonces es como, en esa cajita yo puedo meter lo que quiera, Claro, claro, más o no te menos. encierra, no te encierra para nada. Claro. Entonces puedo estar Y haciendo productos que son como más experimentales, como tiene la parte diseñadora, puedo hacer cosas más convencionales. Puedo errar mucho, que es algo que hago mucho, y entra en la parte experimental, y en general está como mucho más concentrado en el proceso, mi trabajo, que en los resultados. cuéntame un poquito sobre tu relación con los materiales. O sea, si una de las preguntas como más salvadoras cuando uno está en una conversación con una pareja y no hay mucho de qué hablar es cómo se conocieron. Y en ese cómo se conocieron se abre un mundo y generalmente la noche se salva. Si esa pregunta no se ha usado antes, como la carta mágica. Y yo quiero saber cómo te conociste tú con los materiales, cómo empezó esa historia de amor. Tú en tu trabajo como diseñadora experimental, lo que estás buscando todo el tiempo es eso, es como profundizar relación con materiales diferentes, entenderlos, conocerlos, llevarlos a límites, jugar. Y yo nunca había conocido a alguien que se dedicara a eso, me parece fascinante. O sea, usas hongos, por ejemplo, para hacer, no sé, crear hongos y hacer ring para crear unas cajitas que podrían reemplazar, por ejemplo, las cajas de los huevos. Y es como, ay, qué maravilla. Cuéntame cómo empezó, cuándo te diste cuenta de que estabas de verdad obsesionada, entre comillas, por de qué están hechas las cosas. Me encanta esa pregunta, me emociona inclusive. Nunca me lo habían preguntado de esa manera. Mm, Y creo que tiene que ver en un trabajo práctico que hice en la universidad, en segundo año, que fue mi primer acercamiento a la cerámica. Era una materia de materiales y procesos, donde veíamos vidrio, metal, madera, cerámica, creo. ujú. Y para el final de esa materia había que diseñar algo con la combinación de dos materiales de los que habíamos visto durante la clase. Pero la clase era teórica. No nos mostraban los materiales, no veíamos los procesos, ¿Es en entonces yo serio? veía O unos sea, era artículos, todo... obviamente veía unas fotos del profesor de su presentación, eh, y había una cuestión de ese estudiar diseño industrial y querer hacer un producto. Eh, que estaba trazado en la cuestión industrial con, no sé, por ahí, inyección de plásticos y que todo el mundo lo tenga, pero esos procesos son como, tienen alto costo, más allá que después por pieza no, o sea, tenés que invertir en una matriz Claro. que es muy cara, hay que hacer muchísima cantidad para poder hacerlo, y dentro de los materiales que nos estaban proponiendo, la cerámica era algo como alcanzable, yo nunca había trabajado con cerámica. Entonces, ¿Cuánto, para el trabajo, eso cuándo fue? O sea, ¿tú cuántos años tenías más o menos? yo tenía no sé, 2004, no, 2004, 2005 más o menos. Ujú.
Soy muy mala haciendo cálculos, así que no sabría decirte qué edad tenía, pero ponte tú que 21, O sea, si estabas empezando la universidad. 20, 21 por Ok, ahí. ok. Por ahí un poquito antes. Bueno, entonces, para hacer eso, eh, soy bastante curiosa y siempre me gusta como conocer gente y hacer muchas cosas. Entonces dije, bueno, como acá es todo teórico, yo quiero saber cómo se hace, me inscribí como por fuera de la universidad en un curso de cerámica para que me enseñaran a hacer eso que yo imaginaba, que no tenía idea de nada. Fue como, bueno, y durante el curso ese que voy a hacer, hago la entrega para la universidad. Un camino de ida, ya está. O sea, como Ahí podía hacer formas quedaste. que eran como orgánicas y era como que tenía capacidad de hacerlo yo el proceso, donde yo hacía el modelo, me recomendaron a alguien que hacía los moldes, que es la misma persona con la que estoy trabajando todavía hoy. Entonces, Genial. también como que se forjaron muchas relaciones desde ese inicio hasta ahora. Y bueno, hice las piezas, era por colada de cerámica de barbotina, donde se vierte un líquido, se absorbe la barbotina en el yeso y queda la pieza. Y era como, hice un producto de un líquido, o sea, metí un líquido acá y salió un producto que no te digo que estaba bueno, pero era parecido a otras cosas de cerámica que podía llegar a ver. Se horneó, se esmaltó blanco y me pareció como una locura, como dije, ah, no, esto es. Y dije, puedo hacer productos que se ven como los productos a los que yo quiero llegar a hacer, con formas bastante complejas podrían ser, con una inversión mínima de O lo sea, que sin era. tener que tener una fábrica a disposición, una planta de producción. ¿No? Bueno, entonces ahí entregué ese trabajo que lo hice como, era un salero pimentero de cerámica con una base de madera, que en ese momento me pareció que era tan bueno que lo presenté a concursos de diseño, yo creía que era la mejor, la mejor. Eh, Porque era como que había hecho realidad eso para lo que estaba estudiando, que además me faltaban un montón de años para terminar la carrera, pero yo ya estaba haciendo productos, estaba como superada. Un Eh, salero y un pimentero, me encanta. Así que así empezó. Entonces, nada, empecé a darme cuenta que en los procesos y en los materiales había un montón de información donde yo podía acercar ese hacer de diseñadora a un producto. Entonces empecé a fijarme en procesos que tenía más a mano, corte láser, entonces cómo podía hacer el material, y empecé como a trabajar desde ahí. Eh, Igual no era tan claro, no fue claro hasta hace poco en realidad que el material estaba en mi centro. Era algo Era como el que así, centro. claro. Era algo que no tenía tan consciente. Bueno, más para adelante, trabajé un montón con cerámica, más allá que trabajé con otros materiales, pero me pasa cuando estoy ordenando mi portfolio, haciendo la página, es como, uy, soy como medio ceramista, o sea, al final Mm. es un material ese material estoy enamorada, es como un material que me seduce todo el tiempo eh, por muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por Y qué? ¿Por qué te seduce? O por sea, ¿qué estas ocurre cuestiones, cuando estás trabajando con la cerámica en ti? ¿Qué pasa? es que siento que como que puedo hacer lo que quiera. Y además empujar un poquito también los límites del material. Y como soy bastante ignorante, porque no soy artesana y no lo he trabajado durante muchísimo tiempo, le pido cosas que en general no se le pedirían. Mm. En ese ¿Cómo, pedirle cosas que no se le pedirían surgen unas cosas que normalmente tampoco son tan convencionales. Y eso me gusta. Entonces cómo qué? por ejemplo, el proyecto este que hice de cristal y cerámica era como, yo decía, bueno, quería hacer un producto que lo había hecho unas piezas de cerámica y le había puesto unas partecitas que eran de madera y acrílico, y ya yo empezaba a pensar como no me interesaba necesariamente tanto el objeto final, más allá que obviamente es relevante, pero la narrativa de los materiales. Entonces era como puedo, con un marco cerámico, que es algo que yo sabía hacer, generar unas guías para que la ceramista además tuviera como una libertad de decisión de cortar en determinadas partes, y yo esas partes que cortaba las reemplazaba por otro material, en este caso acrílico y madera. Ujú. Algo que también empezó a surgir ahí es que siempre estoy trabajando con ausencias y presencias de cosas. Siempre como que hay algo que le falta y hay algo en otro material que lo reemplaza o lo pone, ya sea formal o por material. Ujú. Eh,
Eso lo presenté en una feria en Nueva York y una curadora le encantó y me dijo, ay, esto sería buenísimo como que fuera un plato y que se pueda servir y que vos puedas, porque quedaba como una ventanita, que en esa ventanita se vea como la sopa. Y yo como, buenísimo, se puede hacer, obvio. En ese momento esa pieza era móvil, entonces nada, se iba a filtrar todo. Entonces cuando volví a Buenos Aires, dije, bueno, o sea, muy fácil, yo ya tengo la forma, lo único que tengo que hacer es ponerle vidrio a la cerámica, el vidrio y la cerámica son materiales primos, es temperatura, esto tiene que funcionar, Mm. ignorante absoluta. Y empecé a especular con eso y todo el mundo me decía que no, que se iba a romper y yo era como, ay, pero ¿por Vidrio y qué? cerámica, claro. Y son O sea, necesito temperaturas diferentes, me imagino, también. diferentes y En además el los horno. contraen y contraen y se expanden distinto en la unión, digamos. Ujú. Eh, eh, bueno, pero también soy bastante caprichosa, entonces lo quería hacer igual, como que, y esto también es la parte experimental, o sea, bueno, vos me estás diciendo que no se puede, pero vamos a ver si no se puede, y cuánto es lo que no se puede y qué pasa ahí. Mi mamá siempre me dice ese dicho que es como, nadie escarmienta por cabeza ajena, entonces no importa que me lo estés diciendo hasta que yo no lo haga. Bueno, entonces hice un primer acercamiento a eso, soplamos vidrios sobre unas cerámicas, se rompieron, obviamente, como todos decían que se iban a romper. Pero había algo ahí que en esa rotura y en una posibilidad, porque es como, bueno, se rompió una parte, pero podría haber sido por esto, por esto, por esto y por esto. Mm. Bueno, ahí empecé a llamar como loca a una fábrica de cristal acá para que me aceptaran. Y 2 años, como, hola Martín, tengo este proyecto. No, pero se rompe. Ay, pero probemos. Todas las veces que venía a ferias acá a Buenos Aires era como, hola Martín, vi que estás acá, bueno, hice esto, entonces hacía como pequeños experimentos donde validaba algunas cosas que estaban a mi alcance, pero después tenía que hacer otras cosas. Eh, bueno, y después empezó a hacer como, en ese empujar los límites, eso que todo el mundo me decía que no, surgió un proyecto muy lindo que también creo que fue el que me ablandó en eso industrial. Yo tenía unos renders muy precisos, unos dibujos donde esta ventana se corta así, el vidrio Son sale, milimétrico. esto se corta al ras. Bueno, acá tengo una de esas cubos. Es que la estoy viendo atrás de ti mientras hablas. Claro. Esta no es, pero bueno, es algo así. ¿Cómo la Entonces, describes para quienes están escuchando? O sea, ¿cómo se podría escribir esa pieza? Es un... pieza es como un jarrón de cerámica, como un florero de cerámica donde se le sopla un cristal adentro y ocupa todo el espacio. Eh, Ujú. y como que conviven los dos materiales, Claro, es de cerámica y de vidrio y están ahí abrazados. abrazados. Entonces, lo que pasó con eso fue que todo el mundo me decía que no. Esa pieza, la primera rotita, que era muy básica, como muy precaria, igual la presenté en un concurso de diseño también, porque me creo 1000. Entonces digo, y, eh, entonces la presenté en un concurso en Italia, quedó seleccionada la pieza, me gané un premio con esa pieza. Entonces después era como Ah, la diseñadora que además se atrevía a presentar el proyecto que estaba a todo roto. presentar sus fracasos. Sí. Wow. Y ahí es donde también, como que digo que me ablandé, porque por ahí en diseño es como muy homogéneo el proceso, donde yo pienso una idea, hago el render de la idea, hago el dibujo de la idea, hago la maqueta de la idea, que es como réplicas de lo mismo, y es un proceso como poco permeable. Es una cadena de Eh, producción, ¿cierto? Es como... Algo así. Y lo que tiene es como que en ninguna manera el error informa siguientes pasos o lo que se va a convertir. Claro, porque ya Es se como, tiene, ya se sabe a dónde va a llegar. O sea, está muy claro claro, cuál es la llegar, idea final. claro, yo tengo que llegar a eso que hice al principio, el Ajá, objetivo ajá. y acá a mí me sacudió mucho llanto de por medio. Bueno, mi mamá me acompañó a la fábrica cuando me dijeron que sí. Me llevé los moldes, hice todas las piezas en Gres, que es, encima la ignorancia seguía. O sea, entonces voy a hacerlo en cerámica de alta temperatura, porque alta temperatura se va a aguantar más temperatura. No,
porque ya está cristalizado en la cerámica, entonces en realidad es más frágil en ese choque térmico. Bueno, fuimos, se rompió todo, todo, Todo se todo, todo. rompió. Estaba el vidrio, se rompía. O sea, te rompiste vos también, me imagino. Como, Yo me "Oh". super, sí, yo me super rompí, yo no paré de llorar, era como, pero decía como, bueno, todo esto se rompió, pero acá se enganchó en este punto y esto es lo que estoy buscando. Entonces acá hay una esperanza, pero se rompieron los moldes, se rompieron las piezas, se rompió el cristal, la fábrica estaba como una fábrica que produce piezas muy hermosas y complejas de cristal y la rotura es algo muy fuerte que pasa en la fábrica. No se debería romper nada, todo tiene que pasar en el arco y salir del otro lado. O sea, usted fue Bueno, allá a poner desorden. me devolví con el fracaso llorando. Me habían invitado a una Ah, muestra en Miami. Entonces la llamé a la curadora, que era esta que había conocido en Nueva York, y le dije, mira, Marian, la verdad que le hice todo lo que podía hacer y realmente este proyecto no se puede hacer. No, o sea, te juro que lo quiero hacer, pero no tengo forma. Me dijo, bueno, pero trata. Y yo me estaba yendo a vivir a Berlín por una maestría. Le digo, no, pero es que no puedo, no me da el cuero, no puedo. o sea, llevas 2 años trabajándole a eso. Claro, como rogando, haciendo pruebas, este era como el hito de donde Uy, iba a sí. salir y No, qué no, había cansancio. ido a visitar la fábrica con un amigo antes que todo, tipo para que vieran que había interés, eso queda a 400 kilómetros de acá. Ujú. Nos fuimos en auto, fuimos a conocer la fábrica, a conocer cosas de ellos. Después fui con mi mamá en bus a ir a llevar los moldes, todo. Bueno, nos volvimos con todas las cosas rotas en la Ay, maleta, no sé qué. no. ¿Y tu mamá qué? ¿Tu mamá qué te...? Era No, como... era, bueno, hija, ya hiciste todo lo que podías. Está bien. No, no, mamá. Bueno, así como drama. Y decidí, como después de llorar una semana, dije, bueno, vamos a ver. Entonces, como replantear, ¿qué cosas aprendí de esto? Volví, te la estoy haciendo súper larga. Bueno, volví a la fábrica. Me encanta, me encanta, me Eh, encanta. Esos detalles. Sí, porque en últimas te estoy traduciendo. O sea, estoy imaginándome todos los proyectos de tiempo largo que yo he tenido en los que he tirado la toalla a los, no sé, 8 días. Y vos llevas 2 años. Entonces me encanta porque Bueno, estoy amiga, mirando. tengo una amiga que me dice que yo no puedo soltar. Yo es como que los procesos van ahí como corriendo transversalmente y en algún momento nos enganchamos, algo es como muy cíclico. Bueno, entonces volví a la fábrica con estas nuevas, en este caso eran 6 piezas y funcionó mejor que la vez anterior. Se rompieron igual las piezas, pero ya había como, mi idea estaba de alguna manera materializada. Entonces fue Wow. buenísimo. Y me fui muy feliz esa segunda vez porque creo que salieron casi todas las piezas, después se fueron rompiendo con el tiempo porque el destino del vidrio y la cerámica es romperse, con lo cual No hay así es, nada que hacer. nada que hacer. Eh, y ahí empezó como, bueno, desde la vez pasada, como todo lo que estaba haciendo, el proyecto no tenía nombre al principio, pero todo lo que estaba haciendo era como lo que pasa entre medio de que yo tengo una idea y que la quiero concretar. Mm, Entonces este proyecto se llamó Entre Medio y era todo lo que había sucedido a ese utilitario que no pude llegar. claro. Eh, Entre la eh, idea y la cosa. Es muy chévere. entonces ahí era Pues como, porque esa es bueno, la vida, ¿no? sí, Es la vida. me encantaría pensarlo. Debería aprender más de estos procesos, pero no. Igual ahí me hablan de bastante humildad en torno a, bueno, no es lo que yo quiera, son muchos factores, son los factores materiales, son los proveedores con los que trabajo, es el contexto, es el clima a veces, es la plata. Entonces no es tanto como, bueno, pienso esto, hago esto. En Claro. el caso de la tipología de proyectos que yo hago, obviamente en otros casos sí. Y la cerámica además también me enseñó eso porque nunca es lo que uno quiere, todo le afecta, la humedad, la temperatura, cómo sale del horno, los materiales de base, el que lo hace, el espeso, y es como, oh. Y creo que todo eso es lo que me hace enamorar. La complejidad y la ambigüedad de este material me hace enamorarme, como nunca la dejas de conocer, estás todo el tiempo como Claro. viendo. O sea, vos me hablas de eso y yo, o sea, podríamos estar hablando de una persona, ¿cierto? Estás describiendo un ser. Estás describiendo un ser. Que eso es, Sí, que de alguna forma ese es el vínculo que me atrae de tu trabajo. Hay un vínculo con los materiales, hay una relación, hay una conversación. sí, sí, totalmente.
Y creo que eso lo que me enseñó en mi práctica como más formal es que después la transición de ese tipo de hacer o práctica hacia los biomateriales o a trabajar con organismos, yo ya estaba un poquito, tenía un poquito más de cintura, porque digo, bueno, no es lo que yo quiera, porque además, en esto que mencionabas que trabajamos en el grupo que lidero que se llama Sistemas Materiales, trabajamos con materiales a base de micelio de hongos. Hay un organismo que está creciendo y está haciendo el material, entonces en la escala que nosotros lo hacemos también no es que yo tengo el organismo genéticamente modificado, es como lo aislaron los biólogos y está ahí creciendo y hay una cuestión de cuidado también donde yo tengo que darle las condiciones adecuadas para que crezca, la temperatura, así como tiene calorcito, no, por ahí lo voy a mover, le falta un poquito de oscuridad, no está creciendo tanto, si baja la temperatura, medio que ya no crece. Eh, y hay un libro, ahora no me acuerdo el nombre, pero después te lo paso, que dice como que se requiere mucha humildad para aprender de otros organismos. Entonces, todo eso es como bajar todas unas cosas que por ahí cuando estaba en la universidad es como, bueno, tengo los planos, es esto milimétrico, todo eso lo solté. Me Y por encanta. eso me O sea, siento también soltaste más soltaste el cómoda. control. En realidad eres como una compañera de los materiales. Soy compañera, no sé si suelto tanto el control porque igual yo quiero como, no sé si liderar, pero hay unas intenciones que se tienen que mantener. Hay una flexibilidad, pero también hay como un objetivo. Entonces, siempre es entre medio. Entonces ya sé que hay algo entre medio y lo que trato de hacer es como yo sé que todo va a salir mal, trato de reducir todo lo mal que va a salir. Entonces, imagínate una bola de nieve. Bueno, ¿cómo hago que, yo sé que la bola de nieve se va a hacer, ¿cómo hago que sea lo más chiquita posible dentro de lo que va a ser? Esto siempre le digo a mis estudiantes, como todo lo que puede salir bien va a salir mal y todo lo que puede salir mal va a salir mal también. Entonces, si uno se anticipa a eso, ya corre súper bien porque si no es muy frustrante, porque todo el tiempo te pasan cosas porque tú las haces mal, te pasan cosas porque le pasan cosas a la gente por los materiales, por lo que se consigue, por lo que no, en la escala en la que yo trabajo de vuelta, porque no trabajo en una cuestión industrial donde es como masivo y me tienes que replicar este color y no me importa que también existe eso, ¿no? Claro, pero vos decís eso y es como el optimismo basado en el pesimismo, ¿cierto? Es como, en realidad, querés que salga, simplemente que estás diciendo la expectativa es cero y pues no es cero, es muy teso porque hay un balance ahí entre optimismo y pesimismo muy bonito de quiero llegar a un lado, quiero llegar a un lugar, no sé si lo vaya a lograr, vamos a intentar. Y ahí es donde ese adjetivo experimental funciona también, ¿cierto? Es como, aquí no estamos produciendo, entre comillas, que me parece chévere con lo de tu paradigma de diseñador industrial, aquí no estamos produciendo, esto es más una creación, es un juego, ¿cierto? Es una búsqueda en la que nos podemos sorprender con lo que aparezca entre medios. Y eso es todo Totalmente. lo que queremos hacer. Sí. Y de pronto los proyectos más interesantes surgen de eso que sucedió por estar disponible y observando lo que pasaba en el proceso y no tan preocupado o preocupada por ese resultado final. Si yo estoy Genial. todo el tiempo en el frenesí de, o en el afán de que esto tiene que salir de esta manera y no me detengo a ver que, esto que acabó de pasar acá está bueno, mira cómo no creció en esta parte, esto que se rompió y empezar a tomar eso como instancias significativas del proceso que lo informan, eh, creo que eso define de alguna manera, por lo menos lo que trato de hacer, así como que lo veo afuera. Me Eh, encanta, pero me también, encanta. gracias, siento que es algo como que se va tejiendo, no es algo tampoco que tenga claro, como te decía, no es que yo dije, bueno, yo soy la señora materiales y esto es más esto que te digo de la ausencia en una feria en Bélgica. Estaba exponiendo y había un chico japonés al lado mío y en un momento él vino y me dijo como tenía 4 piezas y yo no me había dado cuenta que todas trabajaban esta cuestión de la ausencia. En algún momento había un sector corte o algo que se iba reemplazando por otro material. Mm. Me dijo, siempre estás trabajando con la ausencia y la presencia. Contame más. Y yo, ¿qué? ¿De dónde sacaste esto?
ok, me encanta, dilo de vuelta que lo voy a incorporar. Eh, y también hay como una cosa cuando uno está metido en el proceso que por ahí eso no le es tan aparente. Lo mismo con los materiales, una vez una persona que era como guía de un proceso que estábamos haciendo cuando estaba con lo de cristal, me dijo, tu trabajo es matérico, todo lo estás viendo trabajando desde el y yo como, no sé, no sé, Mm. como, era como una cosa que sucedía por la búsqueda que tenía, pero no era como la búsqueda en sí. Ahora que lo tengo más claro, sí es mucho más intencionado desde ese lugar. ¿Tú sientes que esta búsqueda tuya, por ejemplo, materia, presencia, ausencia, puede estar determinada por algunas experiencias tuyas? No sé, tú naciste en Colombia, por ejemplo, y migraste muy chiquita a Argentina. ¿Tú sientes que en la biografía, en tu historia personal, hay reflejos de eso que estás haciendo ahora y que estás buscando ahora? No sé, creciste en Medellín en la época más violenta de Medellín. De alguna manera, yo creo que todos los que crecimos en Medellín en esa época somos, y no lo digo, o sea, hay gente que es sobreviviente de cosas terribles, pero en Medellín somos sobrevivientes de algo que fue terrible. Sí. Y no sé, quiero saber si hay experiencias de tu infancia, juventud en esta ciudad que tal vez marcaron lo que estás haciendo ahora. Yo creo que de vuelta, no intencionalmente, pero que este trabajo se llama Entre Medio, que esta ambigüedad es algo que me caracteriza. Además, es en el lugar que yo me siento cómoda, es ahí, como en el medio de las cosas, ni en Ni un aquí lado ni ni en allá. Claro, ni sí. aquí ni allá. Y lo que me pasa es eso, o sea, yo soy colombiana, vivo acá en Buenos Aires, acá hablo como colombiana, cuando voy allá la gente me dice por qué tengo ese acento argentino. Estudié en la universidad privada, doy clases en la pública, defiendo la universidad pública full, también me formé ahí. Eh, Ahora me pasa con Berlín y con Buenos Aires un poco también. Entonces, ese lugar que en general es incómodo, a mí me sienta muy bien. Mm, No tengo como que... Y además es muy contradictorio porque a la vez en un montón de cosas es blanco-negro. Ya está. Pero transito el medio. Es el lugar que me queda cómodo. En la universidad, acá doy clases ahora en la universidad privada acá también, pero nunca quiero ser como plantel permanente, siempre estoy como que me puedo llegar a ir. Hay una cuestión también creo que del compromiso. claro, o sea, Eh, vos detestás la definición o el estancamiento. O sea, el mismo título de diseñador experimental es no me encasille, no me ancle en ningún lugar. la gente se ríe porque en el WhatsApp tengo mi como descripción es voy y vengo. Es como, es eso, como Mm. y a veces me gusta mucho eso y otras veces me gusta otra cosa y como que trabajo mucho en investigación, pero en realidad no soy una investigadora como formalmente o como se conoce. Soy diseñadora industrial, pero trabajo con procesos artesanales. Trabajo mucho con cerámica, pero no soy ceramista, soy la diseñadora. Como que siempre tengo un rol que no es en el que estoy y nunca, no sé, con mis amigos diseñadores industriales, yo soy como, ¿qué hace Mm. Heidi? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y para los ceramistas es como que soy la diseñadora. Por ahí mucha gente me llama para hacer trabajos porque cree porque soy ceramista. Entonces, y yo ahí navego bien, como, Ajá. bueno, como que rindo en todos lados. Entonces también me puedo meter en muchos lugares que por lo general parecerían incómodos. Trabajo con biólogos, pero no soy bióloga, pero me encanta, hice un montón. Eh, entonces no termino siendo ni una cosa ni la otra y por eso ese título de diseño experimental me queda tan cómodo, tan cómodo. Me encanta. Mira que ahí podemos pasar a hablar sobre la interdisciplinariedad, palabra Bien. difícil. Hiciste una maestría en eso. Una maestría ¿cómo se llama? La maestría. La maestría se llama Diseño Abierto para la Innovación, Open Design, pero básicamente, y eso también es una interpretación mía, es una maestría de investigación interdisciplinaria. Ajá, Porque eso fue lo que ajá. yo hice en esa maestría, que también es un programa que era muy ambiguo, que entras y lo lees y dices, ¿pero de qué se trata esto? Y yo entré y lo leí y dije, ¿de qué se trata esto? Me voy a anotar.
y estaba tipo la semana siguiente haciéndolo. Y ahí como que pude vincular mejor mi interés de siempre por la naturaleza, que no terminaba de bajarlo muy bien como es del diseño. Ahí estuve más expuesta a científicos de distintas disciplinas, a generar o entender ese lenguaje, a armar un lenguaje común, a entender mi rol como diseñadora en un ámbito no de diseño. Y también ahí fue muy claro que en el momento que yo me empecé a vincular con biólogos y eso, fue como, bueno, entonces tengo que ser bióloga, entonces tengo que estudiar biología porque a mí aparte me interesa todo. Tengo que estudiar biología para poder entender y poder hablar. Y era imposible, tipo, no puedo hacer otra carrera o sea, no imposible, pero Y, no tenía sentido, porque además me interesan algunas cosas, no quiero ser, y eso ocurrió cuando te enamoraste de este hongo en especial. sí. Contame esa eh, historia de ese hongo. ¿Cuál es ese hongo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo conociste? ¿Dónde lo viste? ¿Por qué te llamó la atención? Y pues, lo pregunto porque ese hongo es protagonista en tu historia, ¿cierto? En tu trayectoria profesional. Y sí. ahora tu diseño, pues, o tu manera de acercarte al diseño está informada en gran parte por lo que ocurrió con esa relación, con un hongo. ¿Cuál hongo es? Ese hongo se llama Phallus induciate, es un hongo que tiene como un velo con una forma em, como, como hexagonal, como si fuera como un tejido, es como un tejido. Es como una Y antes, faldita, ¿cierto? Que le sale de arriba. antes que preguntaba, que mencionaste también la palabra relaciones, también algo que es muy importante es eso. En todos es como a partir de relaciones y generando relaciones. Entonces, antes de hacer la maestría de investigación interdisciplinaria, hice una de morfología. Todas las maestrías que a nadie le piden y que nunca me van a dar un trabajo, bueno, esas son las mías. Las que uno Esta nunca que, ha escuchado. O sea, yo jamás he escuchado nada de esto. la de morfología, que es estudio de las formas, es como, o sea, en general es como, bueno, voy a hacer una maestría para conseguir un mejor trabajo porque esta es una capacidad. Exacto. Ah, bueno. Las dos maestrías que hice nadie las está buscando, no importa. Es como, Es una maestría que me haga todavía más rara. exacto, con un montón de gente más rara también que se suma a eso, empiezas a conocer tus pares. Bueno, y en esa maestría, una muy amiga Astrid, que es chilena, ella se estaba yendo con otra amiga colombiana, Ami, se estaban yendo con un viaje por Sudamérica. Y yo estaba como, yo nunca había viajado sola, siempre había viajado con mis papás, eso era, no sé, ya habría tenido 25 o 26 años. Entonces un día la escucho hablando y yo digo como, ay, yo quiero. Y Astrid me dice, vamos. Y yo como, ¿puedo? Bueno, sí. Comprar los pasajes, una vía para Sao Paulo, íbamos a hacer todo Brasil, Venezuela, bajábamos por Colombia y después seguíamos. No tenía un peso aparte. Ah, Dije que sí, bueno, compré los pasajes de una sola vía. Bueno, llegamos a Sao Paulo, después Río de Janeiro, fuimos a Isla Grande, en Isla Grande hicimos un paseo de barco, nos subimos en una montañita y veo esto de lejos porque me daba miedo, porque era muy raro de que fuera algo natural, es como un velo blanco, es como un encaje y vos claro. decías, ¿qué es esto? Entonces le saqué unas fotos como de, Pero estabas caminando y ¡pum! Apareció sí, en la estaba ahí. montaña. Tengo las fotos mías sacándole la foto y de mi amiga sacándome la foto, sacando la foto. De ese encuentro cercano con esta especie. Entonces ahí me volví loca porque era como, ¿qué es esto? No lo toqué ni nada porque no me quería morir. Apenas había empezado el viaje, no sabía. Bueno, sacamos la foto, ahí empezaba el viaje y fue un viaje de 2 meses y medio más o menos. Entonces, nada, recorrimos todo, llegamos a Colombia, hicimos unas cosas ahí y yo empezaba a dar clases en la universidad, entonces me tenía que volver. Y cuando volví a Buenos Aires, ya habíamos terminado la maestría, entonces yo dije, bueno, yo lo que quiero hacer para mi tesis es esto que vi que me encanta, es cómo transferir esa generación de formas, esa morfogénesis de ese hongo al diseño. Eso tiene una estructura que se le llama como de una manera matemática una estructura de Voronoi. La, Y ya del- la, la del encaje, se llama así. Pues tiene, ok. se le puede escribir de esa manera, como si fuera una estructura de Voronoi, que es como se forman también las espumas. ¿Sí? Como son como celdas que se van generando un poco asimétricas. Ujú.
Entonces ahí, de vuelta como esta curiosidad, digo, bueno, alguien me tiene que explicar qué es esto. No era una época de, bueno, hago una búsqueda inversa y subo la foto a Google y ya tenía, en ese Claro. momento era BlackBerry, no era como que, ay, bueno, me voy a ver cómo es este coso. Eh, entonces hago una lista, entro a la Facultad de Ciencias Exactas, que está al lado de la de Diseño, Arquitectura y Urbanismo. Busco todos los laboratorios que hay ahí, a ver qué nombre me más o menos sugería que alguien me podía ayudar. Entonces empiezo a ver, entrar a las páginas, a ver que en algún lado tengo que tener esa lista porque fue muy graciosa porque eran muchos laboratorios. Y encuentro uno que se llama el Laboratorio de Micología Experimental. Y dije, micología experimental. Obviamente no sabía qué era lo que hacían, pero yo ya el experimento lo tenía como que era una cosa como, ay, bueno, hacen cualquier cosa. Dije, estos tienen que saber. Entro a la página, veo la lista de personas, elijo un nombre que me resuena, como que digo, esta persona me parece que le voy a caer bien y que me va a caer Claro, bien. este va a responder. Que es Emanuel Grassi, investigador, en ese momento estaba haciendo su doctorado, y yo soy de llamar. Yo soy como, no sé, soy como una señora muy vieja. Entonces busqué el número del laboratorio y llamé. Y yo, hola, sí, con Emanuel Grassi, por favor. ¿Es en serio? Sí. Y obviamente atendió porque también, de vuelta, no era un momento donde tipo WhatsApp, email, o sea, obviamente existía Claro. el mail, pero a mí siempre me gusta llamar porque es como, el mail es como, puedes esperar a ver qué te dicen, pensar, en cambio en el Claro, te teléfono es demoraste como, como 3 "Hola", semanas en responder el mail que yo te mandé invitándote afuera adentro. Era como, y ya ahí mides si hay interés o no, ajá. también sientes el entusiasmo de la otra persona, entonces bueno, lo llamé. Le dije, conocí algo que creo que es un hongo, estoy haciendo mi tesis de maestría en diseño sobre esto, me gustaría ver si me pueden ayudar, no, no sé qué hacer, no tengo mucha idea, pero me interesa. Entonces me dijo que fuera, me mandó un mail, no sé qué, ahí sí más, como que se había quedado pensando en esto que no sé qué, y me empezó a pasar bibliografía, entonces yo empecé a aprender de este hongo, del cual me fasciné, y entonces ahí era cuando me quería volver bióloga. Bueno, entonces no es un hongo que crece acá en Buenos Aires, porque no da la humedad para que Ujú. lo haga. Bueno, entonces veamos de dónde podemos traer como la semilla y lo ponemos a crecer acá en el laboratorio. Entonces yo puedo observar el crecimiento y ahí puedo informar. Ya como, no, No generar funciona así. condiciones para que esto crezca acá. Además, ¿de dónde lo vamos a traer? Como todas unas cosas que no. Yo igual insistía y mandaba tipo mails. Había conocido a un chico biólogo en Manaos, y le escribía al biólogo en Manaos como, si llegas a ver este huevo, este hongo, por favor, veamos la manera que me lo mande. Aparte, tráfico de organismos vivos, no se puede hacer, menos así, o sea, tiene que ser interfacultad, como un montón de cosas que desconocí. Bueno, no pasa eso, obviamente. Ellos están haciendo trabajo con estos materiales. Ahí conozco a Leo Majul, que es con el que trabajo ahora. Y empieza como esta cuestión de un interés genuino por lo que hace la gente. O sea, yo no sabía si iba a poder hacer algo, si esto me iba a servir para la tesis, que además nunca la hice, de morfología. Y nada, y este hongo todo el tiempo como que me vuelve y es como mi obsesión recurrente, Mm. porque es hermoso. Miro para allá porque tengo una esculturita hecha con eso de papel. Eh, y bueno, nunca más lo volví a ver ese hongo. Y hace 2, 3 años fui a Panamá, para la época de mi cumpleaños en enero. Estábamos en Red Frog, una isla ahí ahí, cerca de Bastimentos. Y voy caminando, o sea, por el lugar, nos habíamos cruzado la isla, selva, como no lo había visto. Estábamos caminando como por la callecita del lugar y como si me hubiera llamado, te juro, me giré, estaba detrás, y lo vi en su forma más, y fue como el regalo de la naturaleza para mí. Le saqué, Wow. lo abrí, me había llevado al microscopio, lo vi en el microscopio, lo sé vi cómo crecía, como estaba como fascinada. Pero en síntesis, nunca lo pude usar para ningún proyecto, y lo meto en todos, como bueno, y por ahí Ah, podría usar este hongo, y como no, por ahí, no. y nada, todavía no. Pero fue tu maestro, ¿cierto? Fue como, ven a este mundo, conócenos, Sí, sí, sí. que es el mundo de los hongos. ¿Qué se puede hacer con hongos? Tú trabajas con biomateriales y haces experimentos
de posibles materiales con hongos. ¿Qué se puede hacer? O sea, para una persona que no tiene ni idea de esto, los hongos o los micelios de los hongos, introdúcenos a ese mundo. ¿Qué es lo posible con ellos? Los hongos nos van a salvar. Básicamente es muy loco porque es como un reino que no tenemos incorporado o aprendido. Ahora hay como muchas, bueno, está la Fundación Fungi que lidera por Giuliana Furci, donde ya se planteó que es flora, fauna y funga. No conocemos la cantidad de organismos que hay y tienen un rol muy fundamental en la vida, más allá de lo que podamos hacer en relación a los materiales. O sea, las micorrizas es donde cómo se conectan con las raíces de las plantas y los árboles y hay como todo un sistema comunicacional de nutrientes Mm. de eso. Son degradadores de materia y al degradar también están generando una nueva materia y crecen cosas de eso, son alimento. Eh, También como de alguna manera en unos tiempos bastante acelerados, o sea, no sé si alguna vez cultivaste gírgolas o algo así, un bloque de cultivo de hongos, Sí, sí lo he hecho. que es muy rápido Orellanas. y es muy mágico, porque es como que no viene nada, Es hermoso. aparecen estas cosas maravillosas y después me las puedo comer. Claro, y esos colores. Es hermoso. Es increíble. Y básicamente dentro de los materiales se están haciendo muchos desarrollos hace bastante, usando este micelio que es como, llamémosle las raíces, no son las raíces, pero a lo que en general le llamamos hongo, que es como El tallito con el sombrero que sale de la claro, tierra. esa es la fructificación del hongo, Esa no es es la el hongo. fruta. Claro, exacto. Wow. El hongo, entonces el hongo es el Es micelio. todo lo que es el micelio, claro, que es la parte Y- vegetativa. ok. Entonces, lo que se usa es esa parte, entonces eso depende del hongo, va a degradar determinados materiales. En este caso nosotros usamos degradadores de madera, entonces se vincula con acerrín y esto hace como un bioaglomerado donde el hongo vivo va creciendo, va comiendo la lignocelulosa de ese sustrato que le ponemos, va creciendo su micelio, va ocupando el lugar y eso va como aglutinando el material del acerrín. Entonces, en vez de Mm. usar un pegamento, se usa esto. Y O te sea, el hongo hace, se come, se crece, se come el acerrín y queda una pasta, pues queda algo duro. claro, queda algo duro. Ok. Queda algo duro, como si fuera una madera aglomerada, pero que en vez Ujú. de hola, o, Y es técnicamente un hongo. O sea, es un esa hongo. cosa dura es el hongo. Es el hongo con el acerrín, o sea, Sí, como sí, la sí, sí, sí. Pues se lo comió, pero entonces sigue siendo el hongo. claro. O sea, acá te voy Ja. a después cómo lo vas a contar, pero acá esta pieza, por ejemplo, está hecha así. Entonces, es bastante duro. O sea, Y todo esto que es eso que me estás mostrando es como una especie ahí de cono duro, parece de yeso o de madera también, una de madera madera. liviana. Es como si es un material además que se está usando para reemplazar o se busca reemplazar en la industria del packaging el icopor, porque si el Pucha, es que el icopor es licopor un es material terrible. terrible y es de un solo uso, entonces un esquinero o un televisor que está hecho con icopor, que te llega al televisor y lo tiras. Esto es un material Claro. que además es biodegradable y compostable, o sea, tú lo tiras y se degrada y es sustrato también. Eso por un lado, después se están haciendo también materiales, mira, acá tengo alguna muestrita muy chiquitita. Eso que te mostré antes es el sustrato con Con ¿cómo el se llama? acerrín. Con el acerrín, pero también puedes tener como un tipo de cuero que es Ajá. solamente el micelio creciendo como en exceso. Y hay unos materiales laminares que se están haciendo a partir de eso. También se está usando para alimentos, bueno, como muchos nutrientes. Y nosotros también lo que hacemos es trabajar desde el punto de vista de la biodiversidad. Entonces buscamos también honguitos que el micelio en general es blanco, más allá del Ujú. color que tenga como la La fructis. fructificación. Ajá. Pero hay algunos que tienen micelio de color, como este que se llama Pycnoporus sanguineus, Qué que tiene lindo. Es como un naranjado así naranja y rojo. este honguito. Ah, qué belleza. Entonces, nada, es un mundo que se está explorando. Bueno, después cuestiones medicinales también. Entonces, hay como muchas cosas alrededor
del reino fungi y estoy muy, muy agradecida de haberlo conocido y que eso me llevara a conocer personas, no sé, como Leo, que es especialista en micología. Después también trabajamos con Florencia Cesarito Marelo, que es fungicultora y tiene como otra relación como de cuidado, de crecimiento del organismo, vinculado con el arte, de místico inclusive. Hmm. Eh, entonces, ¿En qué hermoso. sentido místico? Porque es como vincularte con otro ser y ella tiene como, yo creo, una relación como mucho más cercana de estar muy, muy ahí con esos organismos que crecen y de entender cómo crecen y además ella hace tinturas medicinales, entonces también como ese organismo que crece que además me da este elemento que sirve para la salud. Entonces hay como una cosa, la ingesta de esto que estoy haciendo Claro. crecer, hay como una cosa que también en lo alimenticio, ¿no? Ujú. Eh, Hay es un algo ahí viaje. de como de metamorfosis, pues como que hay que, para conocer estos seres, no solamente, pues no solamente microscopio y estudiar, que sí sirve mucho, pero es sentirlos, ¿cierto? Es conocerlos, es de verdad estar ahí con ellos. Sí, totalmente. Y además, relacionándolo de vuelta con el diseño, genera como un cambio de paradigma de cómo venimos haciendo y consumiendo las cosas, porque cuando yo ya estoy haciendo un objeto como el que te mostré antes, y yo lo estoy creciendo en mi casa, y yo le estoy teniendo que dar las condiciones eh, para que tenga el mejor crecimiento Mm, posible para lo que yo quiero hacer. Cambia totalmente el vínculo que tengo con ese objeto. Recién dijiste como, ay, qué bonito, no sé, como genera unas cosas que en general cuando nos compramos algo y no sabemos la trazabilidad del material, eso no pasa. claro. Y además plantea también una cuestión ética, porque siempre es como, bueno, yo lo crecí, es todo lindo el proceso, y como hay las condiciones, y después en un momento tengo que hornearlo para que cortar el crecimiento, con lo cual lo mato. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque también, ¿en qué se convierten estos organismos? ¿Es realmente una cocreación? O lo estoy O, explotando. exacto. Claro, es como meter el gato al horno porque va a ser un florero muy lindo. Es como, no. Y después tenemos como distintos vínculos, como depende de la escala del animal, el vínculo con el animal o con la especie, Exacto, pero eso, eh, eso es súper arbitrario. súper arbitrario, súper arbitrario. Y entonces, ¿cómo has resuelto eso? Subato, no, no, no está resuelto, pero por lo menos lo que me parece interesante es que se plantea esa pregunta, que por ahí con otras cosas no las plantearíamos. Entonces, más allá de que yo estoy haciendo estos materiales, lo interesante también de trabajar desde el material es todas las preguntas que se desprenden, que tienen que ver con lo ético, con lo social, con lo económico, con lo productivo. Mm, Eh, entonces, claro, empieza a ser como otro el ejercicio. No es claro. solamente esto que estoy haciendo, sino todo lo que se desprende de esto de la Es muy trazabilidad. sensible, es muy sensible. Pues porque es como, cómo transformamos la tierra en lo que necesitamos. Sí. O cómo explotamos la tierra para lo que no necesitamos, ¿cierto? Totalmente. Y hacer esos procesos más conscientes te hace como otra vez, otro giro de, bueno, desde qué lugar pensar las cosas y cómo las pensaste y para dónde. Entonces ahí también hay una cuestión de correspondencia. ¿En qué se tienen que convertir estos materiales? ¿Cuáles son los objetos que deberíamos hacer? Se Mm, habla mucho por ahí también como un material alternativa y del reemplazo, pero cuando estamos hablando del reemplazo, vamos a reemplazar porque vamos a reemplazar el mismo tipo de consumo que tenemos ahora. ¿Tiene sentido eso? O sea, lo ujú. podemos escalar, pero tiene sentido escalarlo a cuánto. O Entonces, sea, de entrada, esos materiales te cuestionan el modelo económico, el sistema económico, ¿cierto? totalmente. Es como que se puede vivir un mundo capitalista si queremos de verdad conectarnos con la tierra y con lo que da. Y sí, o sea, los hongos permitirían ese modelo y tal vez no. Y esa es la cuestión de como poder, a medida que lo vamos haciendo, también como discutiendo y cuestionándolo hacia dónde queremos ir. Justo ayer tuvimos una reunión con René Ramírez, él es economista, y estamos trabajando en un proyecto sobre los biomateriales en Latinoamérica. Y algo que él nos planteaba es, bueno, pero esto todo se ve muy bien, ¿y qué vamos a hacer?
¿Vamos a salvar el planeta o vamos a salvar el capitalismo? Y entonces vamos Exacto. a limpiar las culpas Qué gran pregunta. sí. Y es muy interesante poder reflexionar desde este lugar. Y a la vez entender de otras discusiones que estamos teniendo en el grupo, ahora te voy a contar un poquito sobre eso, que además somos miles de millones de personas para las cuales estas cosas deberían presentar una respuesta. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles son los modelos? También, si el norte global tiene que decrecer, nosotros tenemos que entender cómo vamos a crecer, porque nuestro proceso probablemente no sea el de decrecimiento. Entonces, ¿qué Ujú. pasa con los recursos? Ayer planteaba muchas cosas en esa reunión con René de estas como distintas posiciones que tenían que ver por ahí, sí, el norte global con el conocimiento, el sur global con los recursos, Mm, en el medio los biomateriales como recurso y tecnología al mismo tiempo, claro, que van a claro. caer. Y la palabra recurso, que muchas personas en el mundo de la ecología lo ha cuestionado. Es como, pucha, no son recursos. Claro, Son, totalmente. es la tierra, es la vida. No es Y algo ahí, que tengo disponible como una bodega infinita. y ahí está buenísimo lo que mencionas porque el trabajo que tenemos que hacer del lenguaje es súper profundo, porque es recurso, porque es industria, porque es Mm, impacto. Entonces, ¿cómo les llamamos? ¿Cómo los usamos? Bueno, dentro de esto, en uno de los proyectos que estamos llevando adelante ahora es una muestra que se va a lanzar en Berlín en julio, eh, que, que la estamos curando nosotros de sistemas materiales, que se llama Matter of South, o sea, materia, asunto del sur. ujú, Biomaterial Cultures from Latin America, y es como culturas biomateriales de Latinoamérica, desde Latinoamérica, y cultura como cultura y cultivo, además, como medio de cultivo. Entonces, lo que nos propusimos desde esa muestra fue como armar estas mesas de diálogo. Juntamos a personas de México, Brasil, Chile, bueno, de Colombia vemos dos, y Argentina para discutir esto, qué pensamos de escala, qué es el territorio, eh, qué es el recurso, qué es la materia, cuáles son las tremendo. intenciones, cuáles son las escalas, y todos con diferentes posturas, gente que viene del arte, gente que está más por ahí en la lucha que tiene que ver con el feminismo, tiene personas que están vinculadas desde la ciencia, desde el cultivo. Entonces es como, es muy interesante y lo que vamos viendo que arroja, que esto es hacia un manifiesto biomaterial y tiene que ver con que hay un Ujú, montón de cosas en las que estamos de acuerdo, pero hay un montón de cosas en las que no. Y que de alguna manera ese futuro que estemos pensando en construir se tiene que construir también desde esas diferencias, ¿no? desde el Porque no vamos a desacuerdo. cambiar todo. Genial. Construir desde el desacuerdo. Buenísimo. Pues que es como contraintuitivo, pero tiene todo el sentido. Porque estamos hablando de no queremos un mundo uniforme, no estamos buscando un mundo basado en una sola idea, ¿cierto? No queremos el monocultivo. Si queremos construir eso, pues el desacuerdo es el paradigma, es el camino. Yo creo que pues no sé, hay una especie de visión muy infantil sobre el conflicto y el desacuerdo. Como que tenemos que estar de acuerdo para poder hacer juntos, para poder colaborar. Y el mundo, pues es que la naturaleza te muestra que es desde la diferencia que se crea un ecosistema. Pues que se enriquece. ¿Qué te obsesiona ahora? ¿Cuáles son como las búsquedas que tienes en este momento? Evidentemente eres caprichosa y te gusta lo imposible. ¿Qué estás buscando ahora? Creo que, creo que la obsesión ahora tiene que ver con la reflexión más que con el hacer. O sea, obviamente reflexionar haciendo, pero cada paso como ir como cuestionándolo. Y que eso no termine siendo una limitante, sino que sea como generativo. O sea, cada vez que me hago una pregunta, bueno, ¿cómo vuelvo a ponerla en el proceso que estoy haciendo? Eh, Mucha discusión, mucha charla, mucha relación, mucho saber desde otros ámbitos qué es lo que piensan de esto que estamos haciendo. Eh, También cómo se pueden como empezar a sistematizar un poco los procesos, a bajarlos, a compilarlos, a todas estas cosas que no va hablando como en el aire,
empezar a hacer esas conexiones más que son claras ahora. Y también eso, como que, bueno, esto lo estoy diciendo ahora por esto y esto, pero esto puede también cambiar, como una cuestión bastante más flexible dentro de las cosas que se dicen. Creo que eso, y hacia dónde voy, hago un chiste todo el tiempo con una amiga de que me estoy dirigiendo a ser como una señora verde conectada, no sé, como con todo, con los astros, qué sé yo. Eh, Definitivamente esta cuestión como más reflexiva me está llevando a como ampliar de alguna manera la visión y que las cosas no son tan concretas y tan literales. Eh, O sea, vos sentís que todo este proceso de investigación y de experimentación es un proceso, entre comillas, espiritual. O sea, que está ampliando las conexiones que tienes con el mundo y con otras personas y con el mismo conocimiento. Totalmente, totalmente. Mm. Eh, Y eso te hace sentir, mm, es que no sé cómo decirlo, mejor. O sea, como que sentís que te estás ensanchando y que puedes respirar como de una manera más orgánica. Lo pregunto porque yo he estado en la academia, he hecho maestría, he hecho becas, como que he estado en ese mundo y, y generalmente cuando estoy ahí, en los periodos en los que estoy estudiando, entro en un estado hipermental, hiperdiscursivo, que es muy del ego, ¿cierto? Muy competitivo y no me hace sentir bien, aunque lo estoy haciendo y es como que me engancho por mi propia naturaleza me engancho, pero no estoy bien. Físicamente no estoy bien. Espiritualmente no estoy bien. Entonces la pregunta es si esto que estás viviendo ahora te está haciendo sentir mejor, más plena, más rica, más parte de. sí, creo que es un poco liberador, pero no por lo que estoy haciendo, sino por, de alguna manera, como ver que no hay cuestiones como absolutas, que realmente se puede replantear, que lo que pensaba de una manera puede cambiar totalmente. Creo que por ahí el sentimiento es como mucho más flexible, más moldeable y más disponible a esas distintas miradas, a esas distintas posturas. Entonces, no es un trabajo como de, bueno, entonces ahora la verdad es esta, sino como, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por dónde te pasa esto? Mm, Como más curiosa inclusive. Eh, y en un momento como de, como si fuera como de absorber, como de tomar, como de replegarse. No es el momento necesariamente, más allá de que estamos actuando con cosas, estoy actuando con cosas concretas, eh, como de nutrirse, como un mm, momento de nutrirse, siento eso. qué lindo. Eh, Cuando entonces, hablabas ahorita del fracaso hace un rato y ahora mencionas la palabra generativa, que no sea limitante, sino que sea generativo, pues yo creo que está muy conectado con eso, ¿no? Porque repensar la relación que uno tiene con el fracaso o lo que define como fracaso es súper liberador. Por un lado, o puede ser súper esclavizante, ¿cierto? O sea, porque si el propósito es que el mundo refleje tus ideas y que el mundo refleje lo que ya está, entre comillas, moldeado en ti, va a ser muy fácil que haya frustración y que te choques con la realidad. Pero cuando dices como en realidad no hay fracaso, que es lo que interpreto de tu aproximación, no hay fracaso, ahí es exploración y descubrimiento, pues creo que hay un muro menos con el que darse. No es que los quitaste todos, pero, pero quitaste un obstáculo que a la mayoría nos da muy duro. sí, creo que es eso, como cada vez es como ablandarse más y como que de alguna manera, y como empezamos la charla, que tenía que ver, bueno, ¿cuáles son las cosas determinantes del diseñador o la diseñadora industrial? ¿Cuáles son las cosas del diseñador? Como, inclusive como expandir más esa caja, como si el diseño experimental ya ni siquiera es ese, es como porque estoy como operando en otras cosas. Eh, y estoy empezando a cosas que no son necesariamente cosas que me salen bien. Por ejemplo, escribir me cuesta muchísimo, pero este año me inscribí en un taller de escritura creativa o de poesía. Ujú. eh,
empezar a conectar con otros niveles y otras formas también de entender, bueno, otras formas de entender el mundo, otras miradas que no están solamente ligadas a mi campo, mi ámbito, mis amigos, sino que son, bueno, sí. Y yo Sí. siento que es como que me interesa todo lo que hace la gente todo el tiempo. Yo tengo mucha curiosidad por tu, y ya lo pregunté, pero te me escapaste, pero tengo mucha curiosidad por tu formación, por tus años de infancia y adolescencia. O sea, ¿qué en ti, qué en tu historia sientes que puso las piecitas en su lugar para que lo que hagas ahora sea tan nutritivo? De que, ¿por qué es lo que estás buscando, ¿cierto? Allá en el fondo, que lo respondes con el diseño, lo respondes con la experimentación, lo respondes con estas relaciones con otros seres. Quiero saber más de esa niña joven, Heidi, que terminó haciendo esto. Sí. ¿Quién eras? ¿Y por qué terminaste ahí? O sea, ¿por qué no terminaste haciendo cualquier otra cosa? ¿Por qué fue esto lo que terminó siendo lo que te ensancha y lo que te amplía? Porque no fui, por ejemplo, médica, que era lo que quería Sí, estudiar. Donde por salí del colegio. ejemplo. Quería estudiar medicina, porque también eran las cosas que conocía. Yo creo que también tiene que ver. Bueno, volviendo a cuando era más chiquita, yo creo que de lo que hablabas antes, de Colombia en ese periodo, de que nosotros nos mudamos bastante, que muchas cosas tuvieron que ver con esas cuestiones. Hay mucha cuestión de adaptación ahí, de que, bueno, hay que hacer una cosa ahora que es otra distinta a la que vos venías haciendo, bueno, son otros amigos, es otro colegio, en el que, y mi mamá también tiene una cosa muy de adaptarse y como renovarse en distintos ámbitos. Ella hace de todo ahora. A mí me gusta el café y se hizo un curso de barista y ahora hace café riquísimo y cose y teje y hace masajes y es manicura y como Hmm, que de alguna manera eso creo que es algo que tengo mucho de ella, de buscar las oportunidades también en momentos donde las cosas no eran como a mí me hubieran gustado, como yo hubiera pensado. Entonces eso hace que, bueno, o lloro, perdón, ahora. Eh, Cuando las cosas no son como yo había pensado, o lloro y me amargo porque no están los amigos que yo pensaba que tenían que estar, o me adapto a esta nueva realidad y hago lo mejor de eso. Yo creo que eso es algo que sí tiene que ver con cómo soy yo, que es como, bueno, es esta la situación, vamos a hacer la mejor versión de esto. Soy ujú, mucho dentro de estas cuestiones expansivas. Hace poco, hace un año más o menos, empecé terapia que nunca había hecho. hmm. Y un día llego a la sesión y vengo a contar un montón de cosas y la psicóloga me dice, tenés una capacidad de disfrute muy grande y que para mí fue como, gracias y que me lo diga la psicóloga, o sea, llego, esto es perfecto. Eh, y creo que tiene que ver con eso, con que si en todas esas situaciones muy complejas, de alguna manera mi papá o mi familia no hubiera sido como, bueno, pa'lante, hay que O sea, hacer, vea, tú naciste en Medellín y se movieron mucho dentro de la ciudad o dentro del país antes de irte para Argentina. ¿Cómo fue eso? por fuera del país. Estuvimos en Panamá y bueno, después volvimos a Colombia, ya después nos vinimos para acá. Hmm, Eh, y además como viajes en el medio. Pero todo eso era como, bueno, creo que es eso, como cómo buscar adaptarse y buscar como la mejor situación dentro de esa situación que no la controla, era todo limitante, cómo la convertimos en algo generativo. hmm. Eh, Es lo que haces en el estudio, en el laboratorio, todo el claro, tiempo. sí. Eh, Y entonces también hay una cosa ahí de, bueno, me tiene que interesar la gente, porque llego todo el tiempo a un lugar nuevo y me toca hacer amigos, entonces voy y le pregunto y tengo una forma muy así de como, ay, hola, ¿y tú? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? No sé qué, y ya me hago amigos. Siempre también hablo con otra amiga que yo digo que hay una diferencia por ahí con lo que yo entiendo que somos los colombianos, o por lo menos mi familia además es de la costa, entonces es como, mi papá es de Barranquilla, Barranquillera, claro. ¿qué? Mi papá es de Barranquilleros. Barranquilla. Y mi mamá es de Turbo, entonces es como las familias costeñas así. Y yo siempre digo de mis amigos argentinos que en Argentina o el porteño se queda como rumiando en la cosa y es la melancolía y es el otoño y es el tango y es pesado.
Y en Colombia puede ser por la misma situación, es como la negación, es como para adelante, para allá. Bailamos. O sea, no detenerte en esas cosas que también es muy negador. Entonces también aprendiendo eso, toda esa negación de un montón de cosas que uno le debería por ahí hacer cara, pero en vez de hacer eso, no sé, hace otra cosa. En un momento, una anécdota así, cuando fue en algún mundial, no sigo mucho el fútbol, pero era un mundial donde jugaba Colombia contra Brasil, estaba James, estaba Claro. Cao, era un partido que casi que nos lleva Fue gol a, de a Yepes. Claro, claro, claro. a pasar a un lugar que creo que nunca habíamos estado en un mundial. Estábamos viendo el partido acá en la casa de unos amigos de mi mamá y estaba quien era mi pareja en ese momento. Perdimos. Y fue como, no, nos robaron el gol, como no sé qué, no le dieron, Sí. no sé qué. Y alguien dijo en el fondo, digo, bueno, celebremos como si hubiéramos ganado. Tuk. Y En celebraron. Se aprendió el switch. Wow. 20 minutos es como, ay, sí, como si hubiéramos ganado. El que era mi pareja estaba como, no lo podía creer, no lo podía creer, no podía creer, como, eso acá hubiera sido como Claro, un es luto como absoluto. patológico, es como que esta gente que le pasa, están todos enfermos. Además, no ganaron, no pueden celebrar como si hubieran ganado si no ganaron. Eh, y yo Tu creo que pareja obviamente no era colombiano. para mí esa anécdota como que resume mucho esto que me estás preguntando, que tiene que ver como, bueno, son todas cosas muy complejas, entonces tratemos de hacer, de llevarlo de la mejor manera. Y creo que toda esta cuestión que tiene que ver con mi parte más reflexiva también viene de estar en Argentina. De una cuestión a mí me impactó mucho cuando llegué acá, como esta cuestión de salir a la calle, de pelear por los derechos, de que todas las cosas pueden ser distintas a las que están, que yo creo que de pronto, hasta el momento cuando yo estaba en Colombia, las cosas son como son y nada, eso no se puede cambiar. Y Claro, acá hay... porque levantar la voz era súper peligroso. Ya no Ay, tanto, ya no, pues, o sea, no tanto. Pero mm, sí, era una como sentencia muchas veces decir totalmente. esto puede cambiar. Entonces creo que eso que me conecta hoy a todo eso reflexivo tiene que ver con eso. O sea, las cosas pueden ser de otra manera. Yo soy como la primera generación que terminé la universidad, que hice maestría. O sea, todo eso ya es como extra, extra, extra. O sea, como... Wow. Ja. eh, y creo que eso, de lo que me decías de mi niñez, siempre mi papá y mi mamá decían, lo único que nosotros les podemos dejar es la educación. Y yo eso lo tomé como un mantra y yo no puedo dejar de estudiar. Eso, pucha, increíble, ¿no? Como una frase termina siendo sistema operativo. Porque mi papá Total. repetía lo mismo. Era mi papá, lo único que yo les doy a ustedes es la educación. Era Es lo profesor de la único. Universidad de Antioquia Pública y claro, era como estudian lo que se les dé la gana. Eso es lo único que yo les puedo dar. Exacto. Entonces hay y es hermoso porque eso único que me puedes dar es todo, es súper generativo. O sea, yo con eso, la idea de que eso es lo que me pueden dar, yo ya con eso hago todo. Entonces después fueron a buscar muchas alternativas y formas de llegar a hacer esa maestría, porque no era que yo tenía plata para hacer una maestría en Mm, Berlín. No existe, era como todo el tiempo como en unas grietas, en unos entremedios de era docente ad honorem, entonces me podía acceder a una beca que me mm. permitía hacer esa maestría que después podía hacer otra cosa. Wow, qué bonito, qué Creo que eso, bonito. esa frase para mí me marcó mucho y como que le di sentido en la cuestión de que yo estudio, entonces estoy todo el tiempo como aumentando mi capital simbólico, yo voy creciendo con eso, voy conociendo gente, voy ocupando espacios que probablemente no era muy pensado que yo, mujer colombiana, eh, Migrante. migrante, fueran espacios que iba a ocupar, nunca me lo hubiera imaginado. Pues muy merecidos y claro, los has hecho a punta de experimentar y de crear valor en los lugares donde la gente no está mirando, ¿cierto? Es como desde... Y por eso es tan bonito cuando mencionabas lo de vivir en esos espacios liminales, en las márgenes, porque yo siento que es ahí donde se descubre y donde uno de verdad termina como manteniendo el espíritu o el principio que se necesita para aprender, para estudiar, que es el asombro, ¿cierto? Es Total. como, es desde ahí, desde esa incomodidad. Y está,
la respuesta a la incomodidad, que puede ser como la ansiedad, la frustración, ante la incertidumbre me paralizo, o está el asombro y el disfrute, que es lo que haces tú, ¿cierto? Y que se ve en tu trabajo. O sea, tu trabajo es un trabajo que asombra, porque tú lo vives, porque o sea, por principio tú vives ahí y lo haces desde ahí, desde qué puede ser esto, qué podría ser esto. Y que mandes a concursos piezas que son fracasos, es como, qué atrevida, pero también es como, Sí. claro, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Me parece muy, o sea, es mucha admiración. Te quería preguntar, para ir cerrando, por ese lugar en el que se mezcla lo artístico slash artesanal, pero más desde el arte, porque en tu trabajo hay mucho arte, y lo útil y lo que sirve dentro del mercado, ¿cierto? Lo que puede ser rentable para ti. O sea, cómo desde esa experimentación que haces, desde esa búsqueda, desde la margen, puedes dar y hacer cosas que la gente, no sé, quiera tener, quiera comprar y que puedas vivir de eso, ¿cierto? Sin depender de una universidad, sin depender pues, del mundo de la academia. ¿Es una pregunta que te haces o no te importa? O sea, simplemente no te importa. Eh, es una pregunta que de pronto me hice. Eh, eh, Obviamente los recursos, hay algo que también tiene que ver con esto de lo que hablábamos antes, que de alguna manera en esa forma de formatear mi cabeza que tiene que ver con alcanzar determinadas cosas, esto que tiene que ver con la educación, de transformar una realidad por ahí que no era la que tenía. Eh, ay. Ah, la plata en sí, no es que no sea importante, es súper importante, pero yo lo empecé a ver como recursos. ¿Yo qué necesito? ¿Yo necesito plata o necesito recursos? Y los recursos muchas veces no son plata. Entonces, yo quiero hacer una maestría. Yo no tengo plata para hacerlo, pero yo sí puedo dar clases. Y esas clases me hacen acceder a una beca que me hace poder hacer esa maestría. Entonces, está mucho más vinculado con lo que quiero obtener Ujú. que con la cosa en sí. En cuanto a, en cuanto a la venta, y tuve muchas crisis porque obviamente me ibas preguntando eso y digo, no, no, claramente no vivo de estas cosas, no es lo que me da. Entonces hay una cuestión ahí como de transferencia de recursos donde yo trabajo, tengo unos trabajos donde sí tengo unos ingresos y se transfieren a las cosas que sí me gusta hacer porque también me di cuenta que era poco probable que me vengan a pedir lo que yo quiero hacer y yo todavía tampoco lo hice y no Claro, tengo como para que no está mostrar. descubierto. Es que es imposible que alguien te pida lo que tú quieres hacer. Es imposible, porque tú lo estás descubriendo haciéndolo. Y ahí esa pulsión es mucho más fuerte para mí, ese querer hacer ese determinado proyecto, ese, ¿no? Entonces ahí busco los recursos. Mm. Eh, y ahora siento que después de haber hecho como todo eso, está empezando como, ya tengo como, bueno, yo quiero hacer esto que vengo haciendo. Y entonces ya hay alguien que puede decir, ah, bueno, eso que vos estás haciendo puede ser. Entonces empiezan a llegar como, como las cuestiones económicas vinculadas a eso, que es hermoso porque ya es como, no tengo que estar Claro, claro, no tengo que estar como mirándolo, pero creo que para mí la clave es pensar en recursos. Y siempre pensé que a medida que te vas formando y vas adquiriendo determinadas habilidades, vas teniendo recursos que un montón de gente las tendría que pagar. Entonces, yo si quiero hacer un proyecto, yo ya aprendí a sacar fotos, usar cosas en la compu. Entonces, hay un montón de cosas que otra persona pagaría y yo ya lo tengo. Entonces, lo que tengo que pagar es como otras claro. cosas. Buenísimo, buenísimo. Nada, Heidi, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por abrirte, por describir con tanto detalle los procesos. En serio que admiro mucho tu trabajo. No lo conocía, me lo presentó incluso, fue un oyente de afuera adentro, Felipe Ducao, un amigo de Argentina, me dijo como, hey, invita a esta afuera adentro. O sea, como que es maravillosa. Entonces ya pues me empecé a buscar tu trabajo y fue como, sí, qué chévere, qué raro. Es raro y es estimulante. Y cuando te escucho, aunque estás en un mundo completamente, no completamente, pero un mundo que es extraño para mí,
Yo nunca he sido diseñador, menos diseñador industrial, menos diseñador experimental, cero conocimiento de los hongos como biomateriales. Hablas de todo esto, de tu proceso creativo, y es muy fácil como mirar más allá de lo particular del escenario, del decorado, mirar como en el fondo eres una creativa, así como, o sea, con toda. Entonces, como que qué bonito poder aprender de esos principios tuyos y traducirlos al trabajo que hago o que hacen otras personas que estén escuchando esto. Entonces, gracias por estar acá. No, ¿Cómo, gracias a vos. cómo te pueden Bueno, encontrar? ¿cómo? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir? En ¿Qué recomiendas Instagram, Ok. en Instagram con mi nombre, @HeidiHalk, y también en el Instagram de Sistemas Materiales, que es como donde llevamos la investigación y vamos como compartiendo todo un poco en simultáneo. Yo también soy la Community Manager de Sistemas Materiales, no me paciencia, te contesto. Eh, pero sí, esos dos canales creo que son la forma de poderme ubicar. Y también te quería agradecer por el espacio y la verdad que no sé si había tenido o hecho una entrevista de estas características y como entrarle a mi proceso desde otras preguntas me hace también pensar otras cosas, así que eh, nada, me voy como muy, muy contenta y movilizada un poco también. Me alegra. Muchas gracias, Heidi. Nada, ¿hay forma de comprar tu trabajo o no? ¿O es por como cada vez que sale? Pues no sé. O sea, si uno quisiera Sí. comprar algo tuyo, ¿cómo hace? Me siguen en Te Instagram y si escribe. viendo en el momento que lo estoy vendiendo se puede. Tengo algunos objetos que vendo, pero según lo que me tome en el momento, o sea, porque ahora estoy como muy metida en la investigación, entonces los productos los tengo como, pero están ahí. Ok, Pero en general lo hago como en simultáneo. En ok. algunos momentos, en algunas galerías y eso, ya van a salir, pero se enteran por ahí. De una. Lo pongo en la descripción del episodio. Heidi, un abrazo. Que Gracias, te Jorge. termine muy bien. Igualmente, chao. Chao.